En este episodio vamos a aprender más de esos elementos que muy pocos notan y que rodean al bullying o acoso escolar. Y lo haremos a través del cine. Y es que hoy comentaremos 4 películas que nos parecen imprescindibles para entenderlo y analizarlo. Revisaremos los mensajes y las particularidades de sus historias y los puntos en común que las unen entre sí. Así que no esperemos más. ¡Comenzamos! Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda. Un espacio donde conversamos sobre esas realidades en torno al bullying que afectan la vida de niñas, niños y adolescentes, pero que muchas veces no queremos ver. Como cada semana, hoy me acompaña Isabel Portillo. Hola, Isa. Hola, Nimsi, qué gusto estar aquí. Hoy vamos a descansar un poco de las estadísticas e investigaciones. Vamos a hablar de historias que llegaron a la pantalla grande, pero que lamentablemente también ocurren todos los días en las escuelas, hogares y comunidades. Y es que cuando pensamos en bullying, imaginamos insultos, burlas o agresiones evidentes, pero detrás del acoso escolar casi siempre hay algo más. Pérdidas que nadie acompañó, adultos que no supieron ver las señales y dolores que permanecieron ocultos durante demasiado tiempo. Precisamente, algunas películas tienen la capacidad de hacer visible aquello que normalmente pasa desapercibido. Nos permiten observar las emociones, los silencios, las ausencias y las heridas que rodean a quienes viven situaciones de rechazo, exclusión o violencia. Hoy tomaremos como punto de partida 4 películas que, desde perspectivas muy distintas, nos invitan a reflexionar sobre el bullying y todo aquello que ocurre alrededor de él. Y para comenzar, queremos hablar de algo que muchas veces pasa desapercibido cuando pensamos en bullying: el duelo. Cuando escuchamos esa palabra, solemos centrarnos en la muerte de un ser querido, pero pocas veces reflexionamos sobre cómo una pérdida puede afectar la forma en que una niña, niño o adolescente se relaciona con los demás y enfrenta su vida cotidiana. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la película Un monstruo viene a verme, la historia de Connor, un niño de 12 años cuya madre padece una enfermedad terminal y fallece. Mientras intenta lidiar con el miedo, la tristeza y la incertidumbre de perderla, también debe enfrentar la escuela, la incomprensión de quienes lo rodean y las situaciones de acoso por parte de algunos compañeros. Ese fenómeno no es el duelo por sí mismo, sino cómo tiene que enfrentar el bullying mientras se atraviesa el duelo. Ahí está la reflexión. Yo lo llevaría más por este lado, o sea, ¿qué tan difícil debe ser enfrentar el bullying cuando además estás viviendo uno de los momentos más dolorosos de tu vida? Porque Connor no solo está sufriendo por lo que ocurre en la escuela, también está intentando comprender una pérdida que ni siquiera los adultos sabemos cómo afrontar. Y esto es algo que vemos con frecuencia. Hay niñas, niños y adolescentes que llegan cada mañana al salón de clases cargando dolores que nadie conoce. Algo similar ocurre en la película Después de Lucía, en la que Alejandra acaba de perder a su madre y tiene que adaptarse a una nueva ciudad, una nueva escuela y una nueva vida junto a su padre. Sin embargo, en lugar de encontrar un espacio seguro, se convierte en víctima de agresiones, humillaciones y exclusión por parte de sus compañeros. Y entonces la pregunta deja de ser únicamente por qué existe el bullying y se convierte en otra mucho más profunda. ¿Qué pasa cuando una persona que ya está emocionalmente herida también tiene que soportar violencia por parte de quienes la rodean?
Después de Lucía es una película que muestra la crueldad del acoso escolar y muestra cómo el bullying no ocurre de forma aislada, sino que los menores traen cargando un montón de cosas que están fuera de su alcance. La muerte de un familiar, la separación de sus padres, enfermedades, problemas económicos o situaciones muy difíciles en casa. Cuando el bullying aparece, se suma a una carga emocional que ya era pesada. Por eso es tan importante que los adultos aprendamos a mirar más allá de la conducta, porque a veces vemos a una niña o a un niño callado, distraído o aislado y pensamos que el problema es su actitud. Pero quizás lo que estamos viendo es a una persona que está intentando sobrevivir a varias batallas al mismo tiempo, una dentro de sí misma y otra en la escuela. Y justamente hablando de situaciones que pueden convertir a una niña o niño en blanco de agresiones, hay otro tema que aparece constantemente cuando hablamos de bullying, la apariencia. Porque si analizamos muchos casos de acoso escolar, encontramos algo en común. Quien recibe la violencia suele ser alguien que por alguna razón no encaja en lo que el grupo considera normal. Esto es algo que vemos muy claramente en la película Extraordinario. La historia de Augie Pullman, un niño que nació con una condición craneofacial y que después de varios años estudiando en casa, ingresa por primera vez en una escuela. Desde el primer día se enfrenta a miradas, comentarios, burlas, rechazo y aislamiento. No porque haya hecho algo malo, sino simplemente porque luce diferente a los demás. Y aquí hay una reflexión que me parece muy importante. Muchas veces hablamos del bullying como si el problema estuviera en quien recibe la violencia. Llegamos a escuchar preguntas como ¿qué hizo? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no se integra? Pero Extraordinario nos obliga a voltear la pregunta y cuestionarnos algo distinto. ¿Por qué seguimos educando en una cultura donde alguien puede ser rechazado simplemente por verse diferente? Exacto, porque Augie no eligió nacer con esa condición. Sin embargo, tiene que aprender a convivir en un entorno donde constantemente le recuerdan que es distinto. Y eso ocurre con muchas niñas y niños. A veces la diferencia es física, pero otras veces puede ser una discapacidad, una condición médica, la forma de hablar, el origen cultural, la situación económica o cualquier característica que los haga salirse de la norma que impone el grupo. Algo que me gusta mucho de esta película es que muestra cómo el problema nunca fue el rostro de Augie, sino que eran los prejuicios de quienes lo rodeaban. Porque cuando una sociedad exhibe y castiga el ser diferente, las víctimas terminan creyendo que deben de cambiar para ser aceptadas, cuando en realidad quienes deberían cambiar son las personas que aprendieron a discriminar. Y algo que también me llamó la atención de esta película y que seguramente pasó desapercibido para muchos es el caso de Olivia, o Via, la hermana de Augie, que trataba de ser una hermana amorosa y cercana, pero los padres hacían diferencias entre ellos. Había cierto rechazo, como diciendo, tú te puedes enfrentar sola a la vida, tu hermano nos necesita. Y aquellos que tenemos hermanos sabemos que casi siempre hay diferencias en los tratos y en muchos casos también hay rechazo. Retomando el punto del ser diferente, me acuerdo de la película Palmer, aunque desde una realidad distinta. La historia gira en torno a Sam, un niño que no encaja en los estereotipos tradicionales de género. Le gustan las princesas, los colores considerados femeninos y precisamente por eso es objeto de rechazo y agresiones. Lo interesante es que la película nos confronta con algo que sigue ocurriendo en muchas escuelas. Hay niñas y niños que son víctimas de bullying no por lo que hacen, sino porque desafían las expectativas que otras personas tienen sobre cómo debería comportarse un niño o una niña. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Cuántas veces el bullying surge porque alguien decidió que solo existe una manera correcta de ser? Al final, tanto Augie como Sam tienen algo en común. Ninguno está dañando a nadie, ninguno está haciendo algo malo. Simplemente están siendo quienes son. Y aún así reciben mensajes de que les hacen sentir que hay algo incorrecto en ellos. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes de estas dos películas. El bullying muchas veces no castiga malas conductas, castiga diferencias.
Por eso, la solución ha sido enfocada en enseñar a las víctimas a encajar mejor. Más bien, la verdadera tarea está en enseñar a niñas, niños y adultos que la diversidad no es una amenaza. Porque cuando una niña o un niño siente que debe ocultar quién es para evitar burlas, el problema no está en esa infancia, sino en una cultura que sigue confundiendo la diferencia con algo que debe corregirse. Y quizá la pregunta que deberíamos hacernos es si estamos educando para que las personas encajen o para que puedan ser ellas mismas sin miedo al rechazo. Y precisamente hablando de las personas que rodean una situación de bullying, hay algo que estas películas muestran muy bien. El acoso escolar rara vez ocurre en secreto. Muchas veces sucede frente a decenas de personas, de compañeros que observan, de docentes que escuchan comentarios negativos o de adultos que notan que algo está pasando y aún así nadie interviene. Creo que una de las escenas más duras de Después de Lucía es justamente esa. No porque muestre a un agresor particularmente cruel, sino porque muestra a muchos espectadores, a compañeros que observan las humillaciones, que saben lo que está pasando e incluso participan compartiendo rumores o contenido que daña a Alejandra. O sea, ¿cuántas personas son necesarias para detener una situación de bullying? Y sin embargo, ocurre lo contrario. Nadie quiere involucrarse, nadie quiere convertirse en el siguiente objetivo, nadie quiere incomodar al grupo. Y poco a poco, la indiferencia termina convirtiéndose en complicidad. Algo similar vemos en Extraordinario. Aunque hay personajes que eventualmente se convierten en aliados de Oggy, al inicio, muchos compañeros observan cómo es excluido o ridiculizado y prefieren guardar silencio. Y eso sigue ocurriendo todos los días en las escuelas. Hemos avanzado mucho hablando de víctimas y agresores, pero pocas veces hablamos del enorme poder que tienen los observadores, porque el bullying necesita público. Y quizá una de las lecciones más importantes es que la neutralidad no siempre es neutral. Cuando una niña o un niño está siendo humillado y nadie interviene, el mensaje que recibe es que está solo. Y eso puede doler tanto como la agresión misma. Ahora bien, si hablamos de personas que miran hacia otro lado, también tenemos que hablar de los adultos. Porque algo que une a las 4 películas es que, de una u otra forma, encontramos situaciones de abandono, negligencia, rechazo o incapacidad para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes. En Palmer, por ejemplo, Sam vive en un contexto de enorme vulnerabilidad debido a la ausencia y negligencia de su madre. En Un monstruo viene a verme, Connor enfrenta prácticamente solo el proceso de enfermedad y muerte de su madre. En Después de Lucía, vemos a un padre que también está atravesando su propio duelo y que tarda en comprender la magnitud de la violencia que está viviendo su hija. Y en Extraordinario, aunque encontramos adultos comprometidos, también observamos cómo muchas instituciones siguen teniendo dificultades para responder de manera efectiva cuando aparece la discriminación. Cuando hablamos de negligencia, no siempre hablamos de mala intención. A veces hablamos de adultos agotados, de padres y madres que están lidiando con sus propios problemas, de docentes sobrecargados, de escuelas que no saben cómo actuar. Pero el impacto para quien recibe el bullying puede ser el mismo, porque cuando una niña o niño pide ayuda y no la recibe, aprende que está solo. Y eso es especialmente grave cuando hablamos de bullying. Que quien recibe la violencia suele enviar señales mucho antes de pedir ayuda de manera explícita, como cambios de conducta, aislamiento, problemas para dormir, dolores físicos, ausencias escolares, entre muchas otras. Y el problema es que muchas veces interpretamos esas señales como problemas de disciplina y no como llamadas de auxilio. Por eso, el bullying no puede abordarse únicamente preguntándonos qué hizo el menor que generó la violencia, sino que también debemos preguntarnos dónde estaban los adultos, quién pudo intervenir y quién decidió no hacerlo. Después de recorrer estas 4 historias, creo que llegamos a una reflexión muy importante. Ninguna de estas películas habla solamente de bullying. Hablan de duelo, de diferencias, soledad, pertenencia, abandono, empatía y de la necesidad profundamente humana de ser aceptados. Porque el bullying no aparece de la nada.
crece en entornos donde la diferencia se castiga, donde el dolor se ignora y los prejuicios se normalizan. Y quizá por eso nos quedamos con la idea de que son solo películas, porque nos obligan a dejar de pensar que el bullying es un problema de otros niños o de otras familias. Pero si algo nos enseñan estas películas es que ninguna niña, niño o adolescente debería enfrentar el rechazo, la violencia o el sufrimiento en soledad. Y la prevención del bullying no debería de comenzar hasta que aparezca una agresión, sino desde que enseñamos empatía, cuando validamos las emociones, cuando intervenimos ante las primeras señales y cuando construimos espacios donde cada persona pueda sentirse segura siendo quien es. Después de Lucía es una película dramática mexicana del año 2012, escrita y dirigida por Michel Franco y distribuida por Televisa. Es protagonizada por Tessa Ia, Gonzalo Vega Sisto y Tamara Yazbek Bernal. En México, actualmente no hay ninguna plataforma de streaming que tenga la película en su catálogo, pero puedes rentarla o comprarla a través de Google Play Películas. En la descripción del podcast te dejamos un enlace desde donde la podrás ver libremente. Palmer es una película dramática estadounidense del año 2021, dirigida por Fisher Stevens y escrita por Cheryl Guerriero. Está protagonizada por Justin Timberlake y Ryder Allen. La película se encuentra en el catálogo de Apple TV y Prime Video. Wonder, o Extraordinario en Hispanoamérica, es una película estadounidense del año 2017, dramática y con una pizca de comedia, dirigida por Stephen Chbosky y basada en el libro homónimo de Raquel Palacio. El elenco principal incluye a Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay. Extraordinario está disponible en Netflix, Prime Video y Apple TV. Un monstruo viene a verme es una película hispano-británico-estadounidense de fantasía oscura dramática del año 2016. Dirigida por Juan Antonio Bayona, basada en la novela del mismo nombre de Patrick Ness y protagonizada por Louis McDougall y Liam Neeson. Un monstruo viene a verme está disponible en el catálogo de Netflix. Y bueno, ya después de haber escuchado de qué tratan estas 4 películas, para ti, Nimsi, ¿cuál crees que sería la película ideal que una persona que apenas está intentando entender el mundo del bullying recomendarías? Qué buena pregunta, la verdad es que no tengo una favorita, para mí todas muestran una perspectiva distinta sobre cómo abordar el bullying. Yo creo que el impacto, como la recibamos, va a depender de la vivencia personal que vayamos teniendo cada uno. A mí personalmente me dejó mucha angustia la película de Después de Lucía, porque ver tanta crueldad tan continuamente era como tan desesperante que me daban ganas de meterme en la película y decir ya, o sea, déjenla en paz. No sé, la verdad es que me pudo marcar, estaba más joven, claro, y todavía estaba en la escuela, entonces yo creo que coincidía mucho con lo que estaba viviendo, pero también pude ver la de Wonder, la de Extraordinario, desde una perspectiva más amorosa. Yo creo que me puse a llorar con esa película, en lo difícil que es para los padres poder intentar hacer esta inclusión a la comunidad de sus hijos y ver que se encuentran con el rechazo, porque yo creo que de lo más difícil es ver que rechacen a tu hijo y no poder hacer nada, porque no puedes intervenir en cómo las otras personas viven la experiencia de encontrarse con alguien diferente. Y yo creo que la de Palmer también es un
Es una película que recomiendo porque pese a que la libertad de decidir la identidad de género se vive hoy más abiertamente, también es cierto que sigue habiendo muchos estigmas. Entonces yo creo que poderlo ver desde cómo lo viven las infancias puede ser fuerte, pero también nos enseña mucho. Para ti, ¿cuál crees que sería esta película clave para invitar a esta audiencia a verla? Mira, más que una película, ahorita que te estaba escuchando, yo estaba pensando como en estas 4, ¿de qué manera las recomendaría? Primero 1, 2, 3. Creo que la primera que tendrían que ver sería la de Wonder o Extraordinario, porque efectivamente, ya con todo lo mencionado, me parece que sería como el parteaguas para introducirnos a ese tema. Después podría ser Palmer, después podría ya ser Un monstruo viene a verme, para cerrar con Después de Lucía, porque efectivamente ahí ya estamos hablando de un tema mucho, mucho más cruel y más profundo. Entonces, de esa forma es como yo la recomendaría. Pues ahí tienen estas 4 propuestas de películas que abordan directa o indirectamente el tema del bullying o acoso escolar. Y también, si ustedes conocen alguna otra película que no hayamos mencionado, pueden mencionarla en los comentarios. Será un gusto conocer también su perspectiva y cómo las han vivido. Y no se pierdan el siguiente episodio, porque también vamos a abordar películas, pero que han abordado el tema del mobbing o el hostigamiento laboral. Entonces también va a ser muy interesante, porque muchos de nosotros estamos en contextos laborales y creo que en algún punto podremos sentirnos identificados. Y bueno, no se lo pierdan, porque ese episodio va a estar también sumamente interesante. Así que muchas gracias por acompañarnos, porque esto no es terapia, pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia,